Iglesia, muy buenos días. Qué deleite y qué bendición es podernos encontrar esta mañana para celebrar juntos la presencia del Señor, el hecho de poder como iglesia tener un tiempo, un espacio de oración, de palabra y de adoración juntos. Así que te invito para que nos despojemos de todo aquello que nos puede distraer, que nos puede interrumpir en ese tiempo, y podamos dedicarle de manera correcta estos primeros minutos al Señor para hacer su voluntad durante todos estos días, como un momento de completa devoción al Señor. Y bueno, venimos de celebrar Semana Santa, un tiempo donde reconocemos la obra redentora de Cristo, un evento que marcó la historia de la humanidad y en el cual hoy tenemos libertad y total acceso. Pero es un evento el cual nosotros como iglesia y como discípulos no podemos olvidar. Recordando las palabras del pastor Henry el domingo pasado, donde nos enseñaba que el efecto de la resurrección es un evento que debemos vivir a diario y disfrutar en la paz del Señor, en la alegría y en el propósito por el cual Dios a través de Cristo nos dio total acceso. Y reflexionando en esa misma línea, quiero compartir con ustedes un texto y dos preguntas claves que allí se pueden reflejar y que nos dan agenda en el cual nosotros podemos evaluar nuestra vida, evaluar nuestro ser y nuestro hacer frente a Dios y frente a la iglesia. Así que vamos pues al libro de Mateo capítulo 24 y juntos leamos lo que el Señor nos quiere enseñar. Y dice de la siguiente manera: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Y aquí vamos a tener en cuenta esta pregunta. Dicen ellos: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les responde: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Aquí podemos ver una serie de eventos que Jesús mismo anuncia y les enseña a sus discípulos. Tal vez no son para nada dulces o agradables a nuestro oído, ¿verdad? Son complicados, son difíciles. Son eventos que ya han sucedido, que están pasando y que vendrán, pero que como iglesia nosotros ya sabemos, se nos ha enseñado y hemos entendido que es necesario que sucedan. Son eventos en los cuales ya se había predestinado desde el inicio para la humanidad. Bien, y recordando nuevamente la pregunta que los discípulos hacen a Jesús en el versículo 3: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Podemos notar que como los discípulos, hay muchos ahora que tal vez nos preguntamos y nos enfocamos en el cuándo del regreso, de la segunda venida de Jesús, en el cómo será, en qué momento, en qué hora, en qué minuto, qué día, qué fecha. Tal vez muchos en el mundo se han dedicado a descifrar cuándo vendrá Jesús por segunda vez, cuándo será y cómo será todo. Muchos se han dedicado por estos tiempos, frente a lo que vivimos,
frente a lo que estamos experimentando de rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos, diluvios, en fin, muchas cosas que como Jesús había anunciado, que como Jesús menciona en este texto, han pasado y están pasando y sucederán. Pero es algo en lo que nosotros no debemos enfocarnos, sino más bien entender lo que Jesús quería enseñarles a sus discípulos y que quiere enseñarnos hoy y recordarnos para nosotros seguir avanzando en el propósito por el cual Dios nos ha asignado y nos ha delegado una tarea, y es muy clara. Versículos más adelante encontramos en el versículo 45 que Jesús responde a ellos, pero más asombrosa que la pregunta es la respuesta de Jesús, que responde con una pregunta frente a la incógnita que ellos tenían de saber cuándo regresaría por segunda vez. Y leamos el versículo 45, que dice de la siguiente manera: Jesús les responde: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber, con su tarea, con su responsabilidad. Jesús en ese momento quiso que entendieran cuál era la dinámica de la iglesia, el ser discípulos de Cristo. No enfocarnos en el cuándo, mientras que ellos estaban enfocados en el cuándo, en cómo sería su regreso, cómo pasaría ese gran evento. Jesús estaba pensando en quién es el siervo prudente y fiel, que estará haciendo lo que le corresponde, que estará de manera diligente trabajando en pro de la tarea asignada como discípulo maduro de Cristo. Jesús en ese momento quería que ellos entendieran, que comprendieran que no es tanto enfocarse en todo lo que pasaría en el evento a nivel mundial, tal vez cuando Jesús regrese, sino en cómo estaremos nosotros como iglesia, de qué forma estaremos actuando en pro de que juntamente con el reino crezcamos, en que demos fruto, en que mostremos a Cristo e inspiremos a las nuevas generaciones a aferrarse a Cristo, y que sea Cristo el centro de nuestras vidas, el centro de las generaciones, el centro de las familias, el centro de la humanidad. Y esa es nuestra tarea, no en el cuándo, sino en quién es el siervo fiel y prudente que hace la tarea de manera correcta y de manera diligente. Jesús, frente a esta pregunta que les hace a ellos, también la responde con dos parábolas y un suceso más adelante de ese texto, en donde encontramos en el capítulo 25 la parábola de las 10 jóvenes que preparan sus lámparas, que diligentemente están esperando al esposo. Y dice el texto: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Esa es una aclaración que Jesús hace frente a su misma pregunta, para que ellos pudieran entender cómo deberemos como iglesia actuar frente a estos tiempos tan difíciles, frente a estos tiempos de tanta necesidad, frente a estos tiempos de tanta guerra, de tanta violencia, de tanta maldad, de tanta oscuridad. Pero es por lo mismo, es por ese mismo vacío que la humanidad quiere llenar y que solo Dios puede llenar. Y es allí donde Jesús responde a esa pregunta con esta parábola, y es: ¿quién es aquel siervo fiel y prudente que, preparándose de manera diligente, que aprovechando bien el tiempo, que preparando nuestras lámparas,
que nos preparamos en comunión con Dios constantemente, esperamos la venida de Jesús, que como iglesia preparamos nuestras lámparas, que como iglesia nos enfocamos en ser llenos del Espíritu Santo de Dios, de ser una iglesia que se prepara en el fundamento de la palabra. Ese es una respuesta a la pregunta de Jesús: ¿quién es aquel que se enfoca en ser diligente y fiel, en buscar y preparar nuestras vidas, la iglesia, de palabra, de comunión, de devoción, de entrega, de total rendición delante del Señor, para inspirar a otros a que se apasionen por Cristo y que sea Cristo el centro de nuestras vidas? También lo conectamos, Jesús lo conectó con la siguiente parábola, donde habla en el versículo 14: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó una tarea. Y es allí donde encontramos la pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente que multiplica lo que Dios nos ha entregado, que multiplica los dones, que multiplica los talentos, que multiplica lo que el Señor nos regala constantemente, día a día, que de manera diligente bendice a otros, que de manera diligente es generoso y piensa en el necesitado, piensa en multiplicar lo que Dios da, que piensa en compartir lo que ha recibido de Dios en su vida? Estamos siendo esa iglesia que comparte, que entrega de manera diligente. Estamos siendo ese discípulo maduro y apasionado que es diligente y fiel en compartir lo que se nos ha entregado de mano del Señor. Somos esa iglesia fiel frente a lo que debemos entregar y le corresponde al Señor. Es esa pregunta que nos debemos hacer como discípulos de Cristo. Y también se conecta con un texto más adelante en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles y se sentará en su trono glorioso. Y en el versículo 40 dice: el Rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y la pregunta es: ¿quién es ese discípulo maduro y apasionado que se despoja de sí mismo para servir a otros? Que se despoja de sí mismo para servir al más pequeño, entendiendo que no debe tener un concepto más alto ni más bajo del que debe tener, entendiendo que debe servir a Dios y a su iglesia con amor, con pasión. ¿Quién es ese discípulo maduro y apasionado que ama entrañablemente a aquellos a los cuales el Señor pone a nuestro alrededor para servir y para entregar nuestro corazón, para entregar lo que Dios nos ha dado con servicio y compasión? Estas son las tres preguntas que debemos hacernos como iglesia en estos tiempos. No cuándo ni cómo, sino quiénes somos, y si nos estamos comportando de la manera correcta como iglesia. ¿Quién es ese discípulo maduro, fiel y prudente, que es diligente, que es apasionado, que es generoso y que se prepara desde ahora de manera íntima en el Señor, que prepara su lámpara y que llenamos nuestro depósito con la presencia del Señor y en la palabra del Señor? Así que, pensando en este texto, creo que Jesús es claro con lo que nos está enseñando. Jesús es claro cuando nos pregunta, cuando nos enseña, y es algo que nosotros no debemos olvidar.
El evento de la resurrección nos da agenda para la vida, y no es un evento que, como nos enseñaban el domingo, es de la cotidianidad cada año y se nos olvida, sino es un evento el cual debemos recordar constantemente, diariamente, aplicando esta pregunta de quién es ese discípulo maduro y apasionado que como iglesia actuamos de manera correcta y eficaz y eficiente para ir en pro y servir y prepararnos para aquellas generaciones que necesitan de lo que Dios nos ha entregado. Así que, amados, es la pregunta que debemos hacernos esta mañana y en la que debemos actuar desde ya. No cómo, sino quién soy en el Señor y cómo debo actuar frente a Dios y a la iglesia. Así que les invito para que inclinemos nuestro rostro y levantemos un clamor en oración al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, es verdadera, porque tu palabra, Señor, nos exhorta, porque tu palabra nos edifica, porque tu palabra, Señor, nos consuela, porque tu palabra, Señor, nos prepara y nos da agenda para la vida. Hoy, Padre, nos ponemos en perspectiva de tu palabra. Hoy, Señor, nos ponemos en rendición a ti y nos aferramos a tu palabra, Señor, a esta verdad absoluta, Señor, dicha por ti, Padre. La abrazamos y creemos en que tú, Señor, que ese milagro de la resurrección hace un efecto entero, Señor, y eficaz en nosotros. Padre, reconocemos tu soberanía a obrar en nuestra vida, Señor. O reconocemos tu soberanía a obrar en nuestro ser. Tú no quieres, Señor, que nos enfoquemos en cosas externas, en cosas simples, en cosas que no, Señor, para nada convienen, que son irrelevantes, Señor, para el ya, para la hora, para la iglesia, para el cuerpo. Nos estamos desviando, Señor, y enfocando en cosas que realmente no convienen. Tú eres claro, Señor. Tú eres claro, Padre, en que cuando tú vengas por segunda vez, Señor, muchas cosas, muchos eventos estarán sucediendo, sucederán, Padre. Pero nos aclaras, Señor, y nos recuerdas que como cuerpo, que como iglesia debemos estar preparados, y que en este momento, en el ya, debemos actuar de manera eficiente, de manera eficaz, de manera prudente, Señor, de manera objetiva, Padre, en pro de inspirar a otros a que te conozcan a ti, en pro de inspirar a otros a que te sigan a ti, y que tú seas el centro de la humanidad, el centro de las familias, el centro de aquellos que nos rodean, Señor, y que no nos damos cuenta que se están perdiendo, que no nos damos cuenta, Señor, que por nuestro no actuar, que por nuestro no obrar, Señor, aquellos, Señor, se están olvidando, Señor, se están perdiendo, y nosotros no estamos haciendo nada, Padre. Perdónanos, perdónanos, Padre. Perdónanos por estar enfocados en otras cosas y por vivir de manera, Señor, de manera incorrecta cada día que tú nos regalas. Padre, perdónanos. Tu palabra es clara y nos ha enseñado, y tu pregunta, Señor, asemella nuestro corazón, Señor, y esa pregunta, Señor, nos redirige a reflexionar en cómo estamos actuando, Señor, frente a ti y frente a la iglesia, frente a quienes tú has puesto a nuestro alrededor para predicarles de Cristo y enseñarles, Señor, el evangelio. Padre, perdónanos. Perdónanos porque no estamos haciendo lo correcto. Perdónanos porque hemos puesto nuestra mirada en cosas vanas, en cosas que no tienen para nada relevancia en lo que realmente es importante, Señor, en el ya y en el ahora. Y es Cristo,
es tu palabra, es el evangelio. Señor, eres tú, papá, como la única respuesta para la humanidad, como la esperanza para la humanidad, Señor, frente a tantas malas noticias. Eres tú la esperanza, eres tú la buena noticia, Padre. Por eso hoy recordamos, Señor, el efecto de la resurrección, Padre, que nos alinea en el propósito y nos enfoca y nos hace retornar a Cristo como nuestra única fuente de vida. Y por eso hoy levantamos nuestro canto a ti. Por eso hoy levantamos nuestra adoración y nuestro reconocimiento al único digno, al único santo, al único que merece toda adoración que sale de nuestro corazón, Señor, y de nuestras voces, Padre. Cantamos juntos esta mañana y te reconocemos a ti como el único y sabio Dios. Eres Dios, cantor. Eres Dios, vivo estás, vivo estás, vivo estoy, pues vive Jesús. Cordero inmolado eres tú, por siempre reinarás. Con manos clavadas me salvó, Él nunca fallará. Eres Dios, cantor. Eres Dios, vivo estás, vivo estás, vivo estoy, pues vive Jesús. Allí en la cruz de Jesús, el cielo y tierra unió, y allí el pecado venció. A Él la victoria es. Eres Dios, cantor. Eres Dios, vivo estás, vivo estás, vivo estoy, pues vive
exaltado sea mi Dios. Jesús, por su gloria esperaré. Él regresará otra vez, Él regresará otra vez. Él regresará otra vez, Él regresará otra vez, Él regresará otra vez. Proclamamos, Señor, proclamamos tu verdad, Padre. Creemos, Padre, en lo que tú has dicho y eso nos da paz, Padre. Nos da alegría y nos da propósito. Padre, creemos en tu verdad, Padre, que nos afirma, en tu verdad que nos aclara el panorama, Señor, de cómo debemos vivir, Señor, de cómo debemos caminar como iglesia, como discípulos, Señor, como tus hijos. Padre, nuestro enfoque diario eres tú, Señor. Que tú eres, Señor, en quien nosotros, Padre, nos disponemos, en quien nosotros descansamos, en quien nosotros reposamos y disfrutamos y vivimos, Señor, para celebrar diariamente que tú regresarás por segunda vez, que tú regresarás, Señor. Vendrás, Padre, como aquel, Padre, que murió y resucitó y nos da esperanza y vida eterna, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque en tu soberanía, Padre, nos permites disfrutar al ser, Padre, formados de adentro hacia afuera, el ser, Señor, afirmados en tu propósito y tu verdad, Padre, en el que nosotros podemos rendirnos cada día en tu presencia, Señor, ir a lo secreto y conocerte, ir al secreto, Padre, y disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Enséñanos, Padre, que diariamente, Señor, debe ser nuestra entrega, Señor, nuestro devocional, Señor, en la intimidad contigo, para que de esa forma, de esa manera, Señor, tú, Señor, en nosotros puedas crecer y nosotros podamos menguar cada día, para que tú puedas crecer en nosotros y seas tú el reflejo, Padre, en nosotros, que pueda inspirar a otros a que te sirvan, que pueda inspirar a otros a que te aman, que pueda inspirar a otros, Señor, a que sirvan, Padre, sin ninguna condición, Padre. Ayúdanos, enséñanos, Señor, que cada día es una oportunidad, Señor, en la que debemos crecer y menguar a la vez. Una oportunidad, Señor, un regalo más para rendirnos y ponernos, Señor, en perspectiva de tu voluntad, en perspectiva de tu palabra, en perspectiva de tus principios. Ya no más que es lo que yo quiero, ya no más mis propios anhelos, ya no más mis deseos, ya no más el que sea yo y solamente yo, sino más bien seas tú en mí, Padre, y que tu carácter, Señor, crezca en mí y yo sea formado por ti, Señor, en ese carácter que me permite crecer y me catapulta a convertirme en un mejor discípulo, apasionado por ti, que entiende tu verdad, Señor, que abraza tu verdad, que ama tu verdad y que sirve en pro de tu verdad, Señor, bajo tu voluntad y bajo tu dominio, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que hemos abrazado las mentiras del enemigo, Padre, que hemos abrazado aún las mentiras que nosotros mismos creamos para quedar bien, Señor, y salir bien librados de nuestra responsabilidad espiritual, Señor, que se nos ha asignado desde el principio
Padre, perdónanos porque nosotros mismos, Señor, somos máquinas de crear ídolos, Señor, que crean barreras frente a lo que eres tú para nosotros y frente a lo que eres tú para la iglesia. Perdónanos, Señor, porque hemos abrazado, Señor, esa maquinaria de crear, Señor, argumentos que no tienen sentido, de crear argumentos, Padre, que para nada convienen, Señor, y no son nada bíblicos con respecto a lo que tú nos has enseñado, para simplemente, Señor, pasar desapercibidos a la responsabilidad que tenemos como discípulos, como hijos, como hermanos, como líderes, como aquellos a quienes se nos ha delegado la tarea de mostrar a Cristo en nuestro diario caminar. Padre, perdónanos, Señor, porque nosotros mismos hemos puesto barreras, hemos endurecido el corazón y aún nuestro rostro empedernido, Señor, ha disipado tu verdad. No porque tu verdad se disipe, porque tu verdad nunca, Señor, se acabará y es la misma desde antes, hoy y para siempre y por los siglos de los siglos, sino por nosotros mismos, Señor, que hemos preferido abrazar mentiras del mundo, mentiras, Señor, que la sociedad misma crea, que nosotros mismos creamos para no servir, para no congregarnos, para no orar, para no disfrutar estos tiempos que como iglesia, Señor, son tan importantes, que como iglesia, Señor, nos permiten conectarnos a tu verdad y disfrutar juntos en armonía de lo que tú tienes para nosotros. Padre, perdónanos, Señor, porque hemos preferido correr, Señor, la carrera de la vida de una manera incorrecta, Señor, lejos de ti, lejos de tu palabra, lejos de tu verdad, lejos de tu presencia, Señor, y hemos preferido a nosotros mismos. Hemos preferido abrazar el orgullo que emana desde nuestro interior. Hemos preferido abrazar, Señor, la hipocresía, Señor, que creamos frente a ti, frente a la iglesia, frente a mis hermanos, frente a quienes me rodean, que son, Señor, personas que tú has puesto a nuestro alrededor para administrar y enseñarles lo que tú has puesto y has depositado en nosotros. Padre, perdónanos porque no hemos querido formarnos. Padre, perdónanos porque tenemos un panorama incorrecto del evangelio. Padre, perdónanos, Señor, porque aún las mismas bases que decimos que tenemos ni siquiera son bases, son mentiras, Señor, que abrazamos. Y no hemos entendido el regalo de la salvación, el regalo del evangelio que tú nos has entregado, Padre, por abrazar y correr, Señor, en pro de mí mismo, por correr en pro de lo que a mí me conviene, de lo que a mí me importa, Señor, y a eso tú no nos has llamado. Perdónanos, Padre, porque no nos estamos comportando como discípulos maduros y apasionados. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre, porque nos hemos alejado de la iglesia, Señor, y nos hemos convertido, Señor, en islas. Padre, hemos preferido abrazar la soledad, la individualidad virtual, Señor, que disfrazamos diariamente para ya no congregarnos. Ayúdanos, Señor, a entender que frente a tantos eventos, frente a tantas cosas que tú mismo dijiste en Mateo 24, Señor, y que frente a ellos nosotros debemos actuar de manera correcta como iglesia, no salir corriendo y huir, sino afrontarlos como discípulos aguerridos, osados, que abrazan tu verdad, Señor, la viven, Señor, desde adentro hacia afuera, Señor, y la practicamos constantemente. Padre,
Ayúdanos a abrazar tu verdad diariamente como ese alimento importante, Señor, más que el alimento físico, Señor. Porque tú, Señor, tu palabra nos enseña. Tú dijiste: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, Padre. Y esa es tu verdad, tu palabra, Señor, que nos afirma, Señor, que nos transforma, que nos edifica, que nos consuela, Señor, que nos bendice, pero que también, Señor, toca nuestro pecado, que también, Señor, nos exhorta para vida, Señor, que también, Padre, es dolorosa, pero es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en tu verdad como lo único que debemos abrazar y lo único, Señor, sostenible por la eternidad. Todo pasará, Señor, todo pasará, pero tu palabra, Señor, no pasará, porque tú eres el Dios del eterno presente, Señor, porque tú eres el Dios a quien hoy, Señor, y en el futuro abrazamos y creemos para vida, Padre. Ayúdanos a entender que no se trata de mí, que no se trata de mí, se trata de ti. Y en ese movimiento, Señor, yo crezco de adentro hacia afuera, y en ese movimiento yo me rindo a ti. Y en ese movimiento, Señor, yo rindo todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que he vivido, todos mis talentos, todos mis dones, todos los títulos, Señor, se rinden delante de ti, delante del Dios único y soberano. Nada de lo que tengo, Señor, sirve de nada si tú no eres el centro de mi vida, si tú no eres el centro de nuestra existencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu palabra, abrazarte a ti como lo único, Señor, como lo único que trasciende los linderos de la eternidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender que como una iglesia generacional no solamente se trata de pensar en lo que yo necesito para crecer y permanecer, sino en lo que yo debo entregar para que otros puedan seguir avanzando, para que otros puedan seguir creciendo, para que otros, Señor, se rindan y te conozcan, Señor, como nosotros te hemos conocido, Padre. Se rindan, Padre, y se encuentren con el Dios de la eternidad como nosotros. Tú te revelaste, Padre. Enséñanos, Señor, que no se trata de mis gustos, no se trata de mi necesidad, no se trata de lo que yo puedo amar y querer, Señor, a nivel material y superficial. Se trata, Señor, de abrazar tu verdad como alimento, Señor, como alimento espiritual que me forja para la vida eterna y que me ayuda no solamente a mí, sino que me permite compartir, Señor, lo que tú me has dado con aquellos, Señor, que te necesitan, Padre. Ayúdanos, Señor, a no convertirnos en depósitos, Padre, estancados, sino en depósitos, Señor, que permiten, Señor, que tu palabra fluya, Señor, que tu palabra, Señor, salga, que tu palabra, Señor, no se quede retenida solamente en mi corazón, sino que sea compartida, Padre, que sea experimentada con aquellos, Señor, a los cuales tú me vas a preguntar y que yo debo rendir cuentas. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que no solamente se trata de mí, se trata de ti y se trata de mis hermanos. Se trata de vivir como iglesia, en tener un sentido de cuerpo, Padre, y renunciar a todo aquello, Señor, a lo que yo Señor, he abrazado y que tal vez he puesto en primer lugar más que a ti. Por eso, Señor, te pedimos perdón y reconocemos, Señor, que somos necesitados de ti diariamente,
Por eso esta mañana, Padre, te disfrutamos. Por eso esta mañana abrazamos tu palabra. Abrazamos, Señor, esa pregunta que nos haces, Señor, para vivirla, para aplicarla, para practicarla diariamente, y que no solamente se convierta en una pregunta, Señor, en un versículo, en una palabra de cajón y que guardo, Señor, sino en una palabra de vida que practico, Señor, y que comparto para la vida. Por eso esta mañana nos rendimos a ti, Señor, y en esa rendición te cantamos, en esa rendición te proclamamos, en esa rendición te adoramos y te reconocemos como nuestro Dios soberano. Te reconocemos como nuestro Dios eterno. Te reconocemos, Señor, como el único a quien rinde adoración nuestro corazón. Cantamos juntos esta mañana, Padre. Te disfrutamos en alabanza colectiva, Padre. Gracias, Dios. Jesús, tu palabra es mi ancla, paz en medio del caos. Tú das vida a mi alma, luz que alumbra mi oscuridad. No me callará el temor, tu verdad es mi declaración. Fiel por la eternidad, mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Jesús, tú me fortaleces. Si soy débil, soy fuerte en ti. En ti permanezco. Tu verdad me recuerda quién soy. No me callará el temor, tu verdad es mi declaración. Fiel por la eternidad, mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Fiel por la eternidad, mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Tu palabra, Señor, tu palabra da vida a nuestra alma, Señor. Tú eres nuestra esperanza en medio del caos. Tú eres, Señor, la esperanza para la humanidad. Tú eres la esperanza, Señor, para la iglesia. Tú eres la esperanza de las familias de la tierra. Tú eres la esperanza, Señor, que el mundo necesita. Tú eres la esperanza en medio del caos.
en medio de lo que podamos estar experimentando por estos días, tú eres la esperanza, Señor. Tú eres la esperanza, Padre. Tú eres la buena noticia, Señor, para la humanidad, Señor. Y seguimos, Señor, cantamos, Señor, te adoramos juntos y proclamamos: Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Tú eres fiel por la eternidad. Mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Fiel por la eternidad, mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. así es, Señor. Proclamamos tu poder, Señor, que genera un efecto, Señor, para la humanidad, Señor. Oramos, Señor, tu gracia y tu favor que nos cubre, Señor, que permea, Señor, la tierra, que permea, Señor, cada rincón de nuestra ciudad, cada rincón de nuestro país, cada rincón, Señor, de nuestra región, cada rincón, Señor, de cada familia de la tierra, Señor. Oramos tu poder inagotable, tu poder ilimitado, Señor, que genera un efecto en la humanidad, Señor. Un poder, Señor, que genera, Señor, que nos rindamos a tus pies, que creamos en tu verdad, Señor, y entreguemos todo lo que somos, entreguemos todo lo que tenemos, Padre, y nos despojemos de todo lo que no conviene, Padre. Oramos esta mañana juntos y creemos que tu verdad, Señor, tiene un efecto importante, Señor, un efecto real, un efecto que se siente, que se vive, Padre, que se experimenta, Padre, para la iglesia, para la humanidad, que en medio del caos, que en medio del temor, que en medio del fracaso, que en medio de la duda, que en medio de la desesperación, que en medio de la frustración, que en medio de la impotencia, Señor, de lo que se vive hoy a causa de la maldad, a causa del pecado, Señor. Tú eres la libertad para el mundo. Tú eres la esperanza para la humanidad. Tú eres la fuerza. Tú eres el aliento de vida, Señor. Es tu poder, Señor, que genera una transformación real de tu iglesia, de todo aquel que cree en ti para salvación, de todo aquel que proclama tu verdad, que proclama tu nombre, Señor. Oramos juntos esta mañana que ese poder, Padre,
ese poder, Señor, que anuncia tu palabra, es el mismo poder que hoy sentimos. Y ese poder, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor, de tu amor, impacta, Señor, la tierra, impacta las almas, impacta las familias de la tierra, impacta la juventud, impacta las generaciones, Señor, que se están levantando hoy y que de alguna u otra manera, Señor, levantan, Señor, y crean falsos dioses. Ese poder tuyo, Señor, para salvación llegue a ellos. Oramos que tu poder los alcanza. Oramos que tu gracia, tu misericordia llegue a ellos, Señor, como una plomada de gloria, Señor, sobre aquellos, Padre, que te niegan, sobre aquellos que dicen que tú no existes, sobre aquellos, Padre, que dicen que no hay Dios. Padre, oramos que ese poder, Padre, que te levantó de la tumba, Señor, te levantó de entre los muertos, Padre, es ahora, Padre, ese mismo poder que llega a cada corazón de la tierra, que llega a cada mente, que llega a cada vida, Señor, que llega a nuestras familias que aún no creen en ti y que te han negado esa gracia, ese favor, ese amor tuyo, Padre, que todo lo puede, Señor, que derrumba barreras, Señor, que quita cadenas, Señor, que disipa el pecado de la humanidad para dar vida, para dar paz, para dar una nueva oportunidad en ti, Señor. Es esa gracia, ese amor tuyo, Padre, que ni siquiera la multitud de los pecados de la humanidad alcanzan a llenar, Padre. Señor, tu amor, porque tu amor es grande, porque tu amor, Señor, es ilimitado. Ese derroche de amor de Dios a través de Cristo, en el cual hoy podemos disfrutar, Señor, tu gracia, tu paz, tu amor, Señor, tu propósito, tu plan para la humanidad, ese plan en el que nosotros hoy caminamos y que abrazamos y en el que creemos, Señor, y que seguimos, en el que seguimos avanzando en nuestro peregrinaje como iglesia, Padre. Oramos que tu poder ilimitado, que tu gracia, Señor, sobreabunda en la tierra, Padre, en los rincones de la tierra, Señor. Esa gracia, ese favor tuyo, esa misericordia ilimitada, Padre, que llega, Padre, a las instituciones educativas de Armenia, Señor, que llega a las empresas, que llega, Señor, a aquellos pequeños, grandes empresarios de nuestra nación, Padre, de esta ciudad, Padre. Es ese poder, es esa gracia, es ese favor tuyo que llega a ellos, Señor, y genera oportunidades de crecimiento para nuestra ciudad. Señor, oramos que tu poder, Padre sanador, llegue a los hospitales, Señor, de nuestra ciudad, Padre, que disipa la enfermedad, que disipa el dolor de aquellos que están sufriendo, Padre, aún en el secreto, aún, Señor, en aquellos lugares donde están, Señor, solos en ese frío de una clínica, de un hospital. Oramos que tu poder llegue a ellos. Oramos, Señor, que tu mano sanadora, que ese manto sanador, Padre, los cubra, Señor, los sana y los levante, y puedan ver y pueden reconocer que ha sido tu gracia, ha sido tu amor, ha sido tu favor sobre ellos, Señor, y que has usado todo lo que tienes a tu disposición para levantarlos de la enfermedad y del dolor, Señor. Oramos, Padre, porque ese abrazo tuyo, ese abrazo del Padre, Señor, llega a aquellos jóvenes que están abrazando, Señor, abrazando mentiras y oportunidades, Padre, falsas, para hundirse en el pecado, para hundirse en la muerte, Señor, en la drogadicción, en la prostitución, Padre. Oramos que ese abrazo del Padre llega a ellos y te revelas a ellos como un Padre, Señor, que les ama y les da una nueva oportunidad. Oramos, Señor,
que esa gracia tuya ilimitada, Padre, levanta discípulos maduros y apasionados por ti y por la iglesia, Señor. Oramos, Padre, oramos juntos y levantamos un clamor por aquellos ancianos, Señor, que han quedado en el olvido, en la soledad, Señor, de aquellos ancianatos, Señor, a la espera tal vez de que unos pocos les amen, de que unos pocos les atiendan. Señor, oramos que tú, siendo el Dios de ellos, siendo el mismo Padre, llegues a ellos y te reveles a ellos aún en su soledad, aún en los años de su vejez, y se puedan deleitar en ti y puedan conocerte como el Dios que da una nueva oportunidad a pesar de los errores, a pesar del fracaso, a pesar, Señor, de miles y de tantas, Señor, de tantas equivocaciones. Tú, Señor, te reveles a ellos. Oramos como iglesia por ellos, Señor. Oramos por los ancianos, Señor, para que sean reactivados en nuevas fuerzas. Por aquellos, Señor, que están sufriendo, Señor, el dolor en sus cuerpos, Señor, en sus articulaciones, Padre, en su sistema óseo, Padre. Oramos para que tú obres con un manto sanador, Señor, y les des paz, descanso, alivio a ese dolor, y puedan conocerte como el Dios que sana y que abraza y que da descanso aún en medio, Señor, de un caminar tan desierto, Señor, tan difícil, que aún en medio de ese cansancio tú estás, Señor, para levantar y dar fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Que disipas el dolor, que disipas el cansancio, Señor, que disipas las dolencias, porque tú eres un Dios sanador, un Dios amoroso que abraza con sanidad, que abraza, Señor, con gracia, con misericordia, que abraza con recursos, Señor, para aquellos que no tienen, Padre, para aquellos que están pasando situaciones y momentos difíciles a nivel financiero. Como iglesia levantamos un clamor por ellos y te decimos: Padre, atiende su necesidad, porque creemos en ti, en tu mano, Señor, que da de manera generosa, Padre, que suple de maneras increíbles, Señor, que tú eres un Dios creativo, Padre, un Dios que da, Señor, sin medida alguna. Oramos, Padre, por aquellos que están pasando necesidad, Señor. Y ayúdanos, Señor, en medio de estos tiempos a ser y a mostrarnos como discípulos generosos, como una iglesia que da y que piensa en el necesitado, que piensa en el que no tiene, que comparte el pan que tú nos das. Ayúdanos a tener conciencia, Señor, de iglesia, de cuerpo, de compartir, de entregar aún lo que no tengo y de darlo con amor, Señor. Ayúdanos, Señor. Y oramos por aquellos que están buscando oportunidades a nivel empresarial, por aquellos que están buscando oportunidades a nivel laboral, por aquellos que están buscando oportunidades, Señor, de crecimiento profesional, educativo, Padre. Oramos, Señor, por aquellos, Señor, que se están preparando para iniciar su proceso educativo en las universidades, en las instituciones, Señor, educativas, para que en ese caminar educativo siempre te tengan a ti en primer lugar, siempre te tengan a ti, Señor, como el Dios y el centro de sus vidas. Que, Señor, tú los usarás en medio de sus carreras, Señor, en medio de sus profesiones, para inspirar e impactar el mundo, para inspirar e impactar aún a sus familias, aún los que están de cerca, aún como los que están de lejos. Señor, ayúdanos a ser discípulos apasionados, maduros, Señor, que traemos más discípulos, Señor, a través de los dones y talentos que tú nos das, Padre. Oramos, Señor,
Que esa gracia y ese favor tuyo en nosotros nos permita crecer y seguir avanzando, Señor, en el proyecto de iglesia. Señor, en ir por aquellos que están necesitando de ti, por ir por aquellos, Señor, que no tienen, por ir, Señor, por aquellos, Señor, que necesitan un abrazo, necesitan escuchar la verdad absoluta tuya, Señor. Ayúdanos. Y oramos esta mañana, Padre, para que todo lo que tú nos das, Señor, y recibimos cada domingo, Señor, cada tiempo de oración los viernes, no se quede en el olvido, sino que sean tiempos donde somos instruidos, donde tú nos das agenda, Señor, para seguir avanzando en el proyecto de iglesia, aún en el proyecto de ser discípulos para quienes viven con nosotros, de ser y mostrarnos discípulos para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros cónyuges, para nuestros hermanos, para nuestros amigos. No se nos puede olvidar que tú, Señor, nos has delegado una tarea y que esa tarea, Señor, le debemos rendir cuenta, Señor, que debemos dar resultado a esa tarea delegada, Señor. Ayúdanos a tener un panorama completo de lo que, Señor, tú tienes y nos has entregado, de lo que tú eres para nosotros y para la humanidad. Ayúdanos, Señor, para no convertirnos y quedarnos como discípulos analfabetas, Señor, que se quedan solamente en mentiras y abrazan, Señor, argumentos incorrectos. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos seguir creciendo en nuestra formación, Padre, en prepararnos, en conocerte, en ser instruidos por tu palabra, Señor, en tener y recibir contenido y practicarlo y darlo con amor. Esa es nuestra oración esta mañana. Te honramos a ti, honramos tu nombre, Padre. Te exaltamos y te reconocemos como nuestro único Señor y sabio Dios, el único Dios incomparable a que rendimos toda adoración, reconocimiento, toda nuestra adoración, toda nuestra vida a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, por esta mañana y por este tiempo tan especial de palabra, de oración y de adoración. Gracias, Señor. Amén y amén. Familia, gracias por estar conectado en este bello tiempo, por entregar tu mente, tu corazón, por entregar este tiempo para el Señor. Sabemos que los primeros minutos del día son claves para rendirlos a la voluntad y ponerlos en perspectiva de Cristo, entendiendo que Él es nuestra fuente constante y debe ser nuestro pensamiento cada mañana, cada tarde, cada noche, cada instante, para seguir creciendo como discípulos apasionados por Jesús y por todo lo que Él ama. Así que la invitación es para que no nos desconectemos, sigamos conectados en nuestros procesos de formación, sigamos conectados como iglesia en los domingos, en nuestras próximas reuniones presenciales, sigamos conectados y disfrutando de los tiempos en nuestros grupos de conexión. Eso es ser iglesia y a eso también el Señor nos ha llamado. Así que, familia, que tengan una bendecida mañana y un bello fin de semana. Mil bendiciones y cuídense mucho. Nos vemos pronto.